Hola, estudiantes de cuarto año medio del diferenciado de funciones y procesos infinitos. De todo un cordial saludo. Espero que se encuentren bien y damos inicio a la unidad número 2, que son las funciones polinomiales. Esta es la sesión número 8, que tiene como objetivo reconocer y graficar polinomios, determinar su grado y el coeficiente principal. La función polinómica es aquella que está definida por un polinomio, donde en este caso a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 son los coeficientes del polinomio y el grado del polinomio es n, el mayor de sus exponentes. ¿Cuáles son las características de la función polinómica? El dominio son todos los números reales, son funciones continuas, no tienen asíntotas, cortan al eje X como máximo un número de veces igual que el grado del polinomio. Es decir, si es un polinomio de segundo grado, es decir, puede cortar máximo 2 veces el eje X. Si es un polinomio de quinto grado, puede cortar máximo 5 veces el eje X. El término independiente es el punto de corte con el eje Y. El número de máximos y mínimos relativos es a lo sumo igual al grado del polinomio menos 1. Los coeficientes pertenecen a los números reales y los exponentes a los números naturales. En el siguiente listado de expresiones algebraicas debemos reconocer aquellas que son polinomios e identificar en esos casos el grado del coeficiente principal. Tenemos la primera expresión, es una función polinómica. Tenemos que los coeficientes es 5 y menos 3, pero también debemos colocar o completar el polinomio. Nos falta el término cuando la x está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese es 0 el coeficiente. Y tenemos el término independiente que es menos 2. El mayor de los exponentes de esta expresión algebraica es 3, por lo tanto es un polinomio de tercer grado. Luego tenemos la segunda expresión, tenemos que los coeficientes son raíz de 2 y 13, pero también debemos colocar el coeficiente de x elevado a la 3, que es 0, y el coeficiente de x, que también es 0. Bien, completamos ahí los coeficientes, tenemos el término independiente que es menos 5 y el grado del exponente está determinado por el mayor de sus exponentes. Este grado de este polinomio es 4, es de grado 4. Vemos la tercera expresión algebraica, no es una función polinómica porque la x está en el denominador. La D es una expresión polinómica, si es una función polinómica, ¿por qué? Porque tenemos aquí un coeficiente que es un número real, tenemos un exponente natural y esto también nosotros lo identificamos una función afín. Por lo tanto, aquí el coeficiente es 2, el término es menos 1 y el grado es 1, es de primer grado. La función f de x es igual a 5 raíz de x. Esta es una expresión, no es una función polinómica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una raíz y la función polinómica, los exponentes deben ser números naturales. Y recuerden que las raíces son exponentes fraccionarios, entonces no es una función polinómica. La g de x, la función g de x tampoco es una función polinómica porque tenemos la x en el denominador. Y por último, tampoco es una función polinómica porque el exponente es negativo. Y en una función polinómica los exponentes de la variable deben ser números naturales. Bien, anteriormente ya hemos trabajado con algunas funciones polinómicas como es la función lineal, que es una línea recta, la función cuadrática, que su gráfica es una parábola, pero ahora vamos a trabajar con la función cúbica. Aquí tenemos la función cúbica o la función polinomial de tercer grado, donde es de esta forma: a elevado a la x a la 3 más b elevado a la x a la 2, c por x y más d, donde d es el punto de corte con el eje y a, b, c y d son números reales. El dominio de la función cúbica son todos los números reales y el codominio también son todos los números reales. El punto de corte con el eje x de y ya lo tenemos, que es el valor de d, y para hallar el punto de corte con el eje x debemos determinarlo a través de la resolución de la ecuación cúbica. Y tenemos dos casos: cuando el valor de a es mayor a 0, es decir, el que acompaña el x a la 3 es positivo, fíjense, la forma de la función es creciente, y cuando el valor de x a la 3, el valor de a es negativo, aquí la función es decreciente. Si nosotros observamos la función o la analizamos, como ya lo hemos estado haciendo en cuarto común, en matemática común, aquí vemos que la función tiene un punto máximo cuando x vale 0 y un punto mínimo cuando x vale 2.
Las raíces o ceros del polinomio son los puntos de corte con el eje X. Tenemos el primer punto de corte que es 0 y el segundo punto de corte es 3, 0. Cuando X vale 3 y vale 0. Podemos leer también lo que es la monotonía de la función. Aquí nosotros vemos que la gráfica, cuando la leemos a través del eje X, es creciente cuando viene desde menos infinito hasta 0. Decrece cuando está desde 0 a 2. Y crece nuevamente de 2 a infinito positivo. En este caso tenemos el punto máximo que es 0, 0, cuando x igual es 0. El punto mínimo es cuando x vale menos 2. Las raíces o ceros del polinomio son sus puntos de corte, cuando x vale menos 3 y cuando x vale 0. Aquí es cuando x vale menos 3. Y por último tenemos la monotonía de la función. Ahí nosotros vemos que la función desde menos infinito hasta menos 2, la función decrece. Desde menos 2 hasta 0, la función crece. Y luego desde 0 a infinito positivo, la función decrece. Bien, vamos a activar algunos conocimientos previos. Cuando nosotros tenemos una función cuadrática y queremos hallar los puntos de corte con el eje X, nosotros podemos aplicar la ecuación o la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, que es esta que está acá, o también podemos factorizar la expresión si es posible. Nosotros acá podemos factorizar esta expresión, saco factor común menos, luego aquí tengo la expresión y puedo hallar dos números que multiplicando me den 3 y dos números que sumados o restados me den menos 4. Esos números son menos 3 y menos 1. Menos 3 por menos 1 es 3 y menos 1 por menos 3 es menos 4. Aquí después multiplico por el menos que está fuera del paréntesis, que está, y ahora puedo despejar las incógnitas. En este caso el valor de x lo despejo, me da 3 y el valor de x me da 1. Es decir, estas son las raíces del polinomio. Son sus puntos de corte cuando x vale 3 y cuando x vale 1. Si estudiamos de forma más profunda la gráfica, podemos decir que es una función decreciente, pues el que está acompañando a la x cuadrado es negativo. Y además de eso, el recorrido de la función viene desde menos infinito hasta 1. También tenemos un punto máximo que es cuando x vale 2 y también es el vértice. Cuando x vale 2 y vale 1. Un ejemplo de la función cúbica, aquí la tenemos. Para nosotros graficar la función cúbica, nosotros nos vamos a guiar por los puntos de corte con el eje X y luego le vamos dando forma a la gráfica. Nosotros tenemos aquí la función y la vamos a igualar a 0 para poder hallar los puntos de corte con el eje X. Como la podemos factorizar, procedemos a factorizarla. Aquí el factor común es X. Bien, luego tengo esta expresión acá, que es una función, una ecuación cuadrática que la puedo resolver ocupando la fórmula de la ecuación de segundo grado o puedo factorizar nuevamente. Puedo hallar dos números que multiplicados me den 1 y que sumados o restados me den menos 2. Y aquí están los valores. Quiere decir que el valor de x es 0 y el otro valor de x es 1 positivo, porque si yo despejo x menos 1 igual a 0, me da x igual a 1. Y como están repetidos los dos, entonces nada más lo tomo una sola vez. Es decir, que esta gráfica tiene solo dos puntos de corte, cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Luego aquí vamos más directo, me piden, ¿cómo hallar las raíces o ceros de la función polinómica? Aquí tenemos una ecuación cúbica y vamos a hallar las raíces o ceros, o también le podemos decir que son los puntos de corte con el eje X. Como esta función que está acá o esta ecuación no puedo factorizarla, no es posible, entonces voy a aplicar la regla de Ruffini. ¿En qué consiste la regla de Ruffini? Yo voy a colocar los coeficientes de la ecuación, es 1, aquel que acompaña la x a la 3, como me falta el término que está elevado a la 2, x a la 2, entonces completo con un 0, luego tengo menos 3 y por último el término independiente que es 2. Yo debo buscar la forma de eliminar el último término. ¿Y cómo lo hago? Bueno, debo hallar los divisores de 2. Los divisores de 2 son 1 y 2, positivo y negativo. Voy a empezar con el 1 positivo. Este número lo bajo exactamente igual.
y multiplico. 1 por 1 es 1. Lo escribo acá. 0 más 1 es 1. Luego vuelvo a multiplicar. 1 por 1, 1. Aquí sumo o resto según los signos. Menos 3 más 1 es menos 2. Y 1 por menos 2 es menos 2. De esta forma, 2 menos 2 es 0. Puedo eliminar este término. Luego ahora tengo que eliminar el menos 2. Debo buscar cuáles son los números divisores de 2. Es 1, menos 1, 2 y menos 2. Voy a probar con el 1. Siempre empezamos con el 1. Si no se puede con el 1, con el menos 1. Si no con el 2, si no con el menos 2. Este valor siempre se baja igual. Y multiplico 1 por 1, 1. Aquí lo sumo, 1 más 1, 2. Luego, 1 por 2 es 2. Y menos 2 más 2 es 0. Tengo que hacerlo hasta que ya no puedo hacerlo más. Entonces, ahora voy. Y de igual forma, ¿cuáles son los divisores de 2? 1 positivo, negativo y 2 positivo y negativo. Entonces, este número siempre, el primer número siempre lo bajo igual, no se altera. Luego, menos 2 por 1 es menos 2. Aquí lo coloco. Y 2 menos 2 es 0. De esta forma puedo factorizar y obtengo las raíces de mi ecuación. Aquí tengo x menos 1, x menos 1 y x más 2. Siempre se coloca o se factoriza colocando el número contrario al que está acá. Pero ya nosotros tenemos cuáles son los puntos de corte. Tenemos cuando x vale 1, aquí está, y cuando x vale menos 2. Ahí tenemos los puntos de corte y esta es la factorización de esta expresión que está acá, de esta ecuación. Por último, tengo esta otra función o esta otra ecuación cúbica donde necesito hallar las raíces o cero, es decir, los puntos de corte con el eje X. Tengo la expresión, digo los coeficientes, aquí el coeficiente es 1, menos 6, el 3 y el 10. Y voy a aplicar Ruffini. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Primero voy a hallar los divisores del último término. ¿Cuáles son los divisores? 1, 2, 5 y 10, positivos y negativos. Intenté con el 1, pero no me dio el resultado. Después con el menos 1 y no me dio, así que inicié con el 2. Este número lo bajo exactamente igual. Este valor lo voy a multiplicar por 1. 2 por 1, 2. Aquí sumo o resto según los signos. Menos 4. 2 por menos 4 es menos 8. Esto aquí, los restos son signos diferentes, me da menos 5 y 2 por menos 5 es menos 10. De esta forma puedo eliminar el último término. Ahora voy con el menos 5. Busco los divisores de menos 5 que son 1 y 5, positivo y negativo. Con el 1 lo intenté y no me dio, así que voy con menos 1. Bajo el 1, menos 1 por 1 es menos 1. Signos iguales se suman, permanece el mismo signo, es menos 5. Menos 1 por menos 5 es 5 positivo, aquí menos 5 más 5 es 0. Y ya eliminé otro término. Por último, me queda este término, los divisores son 1 y 5, positivo y negativo. Probé con el positivo y el negativo, pero ahora voy con el 5. Este número lo bajo igual, 5 por 1, 5. De aquí lo elimino. Por lo tanto, las raíces o ceros de este polinomio son 2, menos 1 y 5. Pero si yo quiero expresar este polinomio en su forma factorizable, entonces lo expreso de esta forma, siempre con los signos contrarios como está acá. ¿Bien? Tenemos otra forma de factorizar esta expresión. ¿Cómo lo hacemos? Igual con Ruffini, pero al llegar acá, yo expreso, bueno, aquí está x menos 2 y esto que está aquí es una función cuadrática. Tengo el término elevado al cuadrado, tengo el término con x, tengo el término independiente. Luego que hago esto, esta expresión, puedo aplicar la ecuación de segundo grado o puedo factorizarla. ¿Cómo lo factorizo? Hallando dos valores que multiplicados me den menos 5 y sumados o restados me den menos 4. Si yo multiplico 1 por menos 5 es menos 5 y menos 5 más 1 es menos 4. Y de esta forma también puedo factorizar esa ecuación que está allí. Puedo obtener las raíces del polinomio que son 2, menos 1 y menos 5. Aquí está la gráfica, aquí tenemos cuando x vale menos 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 5. Aquí están los tres puntos de corte de esta función cúbica. Y por último tenemos unos ejercicios que deben realizar utilizando un graficador de funciones para graficar estas funciones y hacer el análisis respectivo y además de eso también resolver las siguientes ecuaciones cúbicas. Que estén muy bien y hasta luego.